Vamos a continuar nuestra consideración de la narración aquí después de la llegada de Jesús a Jerusalén, su acto profético público de protesta, de denuncia en las cortes del templo, la maldición de la higuera, la promesa a sus discípulos de un poder parecido de oración, de derrumbar estructuras de muerte, de injusticia y fomentar también a través de la oración, no a través de la espada, fomentar la formación de una vida justa. Bien, de aquí pasamos a una discusión bastante extensa, pública, entre Jesús y las autoridades del pueblo en las cortes del templo. Es crucial tomar en cuenta que esta discusión se está realizando en público, delante de la gente. Una confrontación en la cual las autoridades están luchando por paralizar el avance de Jesús, parar el crecimiento de su poder entre el pueblo, y Jesús está demostrando la incapacidad de gobernar bien de estas autoridades delante del pueblo. Tomen en cuenta, por favor, lo que dije en el vídeo de orientación para esta semana, porque otra vez la tendencia en la interpretación cristiana de estas parábolas y otras palabras de esta parte de Mateo ha sido como una condena de todo Israel. Y creo que eso es obviamente incorrecto, la verdad, porque las palabras que pronuncia Jesús aquí de condena son dirigidas directamente a las autoridades. Mientras tanto, la multitud muchas veces pues está siendo cautivada por su enseñanza, por su denuncia, por su visión. Así que vamos a buscar respetar los personajes especificados por la narración, que son los que reciben la denuncia de Jesús. No es una denuncia pronunciada en contra de todo el pueblo de Israel, que anticipa una especie de sustitución de este pueblo por otro. Esto no quita el hecho de que todo el pueblo se encuentre envuelto en la forma de vida fomentada por el gobierno corrupto actual. Y vamos a ver cómo toda la generación actual se ve afectada por esta enseñanza, este gobierno corrupto. Pero eso no justifica que nosotros dirijamos las palabras de Jesús en contra de todo Israel o todos los judíos, ni nada por el estilo. Vamos a estudiar bien qué nos dice la narración sobre las personas contra las cuales Jesús está hablando en un momento dado. Bien, tres parábolas se pronuncian una tras otra. Son parábolas que transmiten la autoridad de Jesús y anuncian el juicio venidero sobre las autoridades actuales. Y esto es importante, hay una especie de secuencia, me parece, a tomar en cuenta en estas parábolas, es decir, que una parece que como que sigue el hilo de la anterior. Empieza con la pregunta, otra vez, cuando Jesús llega al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, que son una vez más las figuras identificadas por Jesús como las que lo van a entregar
se acercan mientras que él está enseñando a la multitud y le preguntan ahí delante de todos, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Esta autoridad de enseñar de esta manera y también de hacer lo que hizo en el día anterior, de sacar, ¿no?, a los cambistas, ahí a los demás que estaban llevando a cabo eh, un poco los preparativos para la participación de los ritos del templo. ¿Con qué autoridad está hablando Jesús como un profeta? Así. Y es curioso, ¿no? Porque Jesús no responde con una especie de explicación, responde con una pregunta. O sea que Jesús no es un súbdito de estos como para asumir los términos de las preguntas que ellos hacen, sino que Él hace una pregunta eh, a ellos y luego les dice que si ellos pueden contestar la pregunta suya, aquí delante de la multitud, que Él contestará la que le han hecho a Él. Y la pregunta es simple, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los seres humanos? ¿Una realidad solamente humana o una realidad con autoridad de Dios? Y está claro aquí que Jesús los ha metido entre, en una situación difícil, ¿no? Entre la espada y la pared, porque no pueden contestar bien de cualquier manera. Si dicen que Juan era de la tierra, pues pierden su autoridad, su prestigio delante de la multitud, se vuelven vulnerables en su posición, porque la multitud respeta a Juan como un profeta. Pero si dicen que sí era del cielo, como piensa la multitud, como es el consenso del pueblo, entonces no pueden justificar su oposición ni a Juan ni a Jesús, porque ellos no participaron, ¿no?, del bautismo de Juan, eh, no siguieron la enseñanza de Juan, no se arrepintieron como estaba mandando Juan, y se están oponiendo a la figura para la cual Juan estaba preparando el camino. Así que aquí una vez más estamos viendo la intimidad, el vínculo estrecho que hay entre Jesús y Juan en el momento culminante de la narración aquí en Jerusalén. Y con esto Jesús pasa a pronunciar las tres parábolas. La primera viene a indicar ahí delante de todo el mundo que los que igual parecían estar en la desobediencia de la alianza de Dios, de la ley, prostitutas, publicanos, recaudadores de impuestos, aunque su vida estaba como que diciendo que no a la invitación del Padre, pues por el testimonio de Juan y luego el de Jesús, la enseñanza de Jesús, pues han abrazado la palabra de Dios. Y Jesús dice, en efecto, que ellos, estos desprestigiados del pueblo, están entrando en el reino de Dios antes que estas autoridades. Y este es un insulto bastante fuerte aquí delante del público, pero que viene a ser verdad, pero que expone la pobreza, digamos, del gobierno de estas autoridades. Eh, la segunda parábola, que simplemente sigue después de la otra, oigan otra parábola, empieza Jesús en el versículo 33, es sobre la viña. Aquí habría que recordar sobre todo el canto de la viña en Isaías 5 como trasfondo importante, sobre todo si usted va a realizar su trabajo exegético final sobre este pasaje. Pero todos conocemos la parábola, de una forma análoga, demuestra la injusticia, la falta de cuidado por parte de los pastores actuales de la viña de Dios, que es el pueblo de Dios. Y Jesús termina diciendo que el gobierno de Dios será quitado de ustedes
y está hablando a los principales sacerdotes y los fariseos, como vemos en el versículo 45, que entendieron que hablaba de ellos, será quitado de ustedes y será dado a la gente que produzca los frutos de él, del reino. El reino se manifestará entre la gente que produce los frutos del reino. Evidentemente, los principales sacerdotes y los fariseos, hemos empezado con también los ancianos del pueblo, pues estos no están produciendo los frutos del reino. Y entonces el gobierno será quitado de ellos y el gobierno de Dios será dado a los que producen el fruto del reino. Una interpretación clásica y muy bien establecida en la tradición cristiana del versículo 23 es que Jesús está diciendo que el reino de Dios será quitado de ustedes Israel y será dado al pueblo que produce los frutos de ellas, de él, que es la iglesia. Y espero que mi explicación haya podido derrumbar esa interpretación. Creo que está claro que Jesús esté aquí dirigiéndose a estas autoridades, hablando en contra de ellos, diciendo que el reino de Dios no será quitado de Israel, sino que será dado a la gente adorando al Dios de Israel que produce los frutos del reino de ese Dios. Bien, entonces pasamos a lo que es la tercera parábola, ya después de esta frase bastante fuerte, ¿no? En el versículo 46, al buscar cómo echarle mano estas autoridades a Jesús, temían al pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta. O sea, que esta parábola no está pronunciada en contra del pueblo porque está demostrando cada vez más la autoridad profética de Jesús delante de las autoridades, pues claro, de una forma muy parecida a lo que se ve en la profecía de Jeremías o de otros profetas del pasado de Israel. La tercera parábola es la del banquete, la fiesta de bodas. Y aquí otra vez vemos una inversión de las expectativas de una forma parecida a la primera parábola. Los invitados iniciales pues no quieren venir, los que uno esperaba, ¿no?, que fueran pues los elegidos, como quien dice, pues no quieren aceptar la invitación de participar del reino de los cielos. Esta parábola empieza no con esa frase: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Entonces, esta fiesta de bodas de Jesús como el hijo del rey, Dios de Israel, pues no quieren participar los que se habrían considerado en la lista inicial de invitados, sino que Jesús está invitando cada vez más a los que están en los márgenes, alejados del corazón de poder, y estos están llegando a participar y los demás no. Aquí la frase interesante, ¿no? Versículo 9: vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a la boda a cuantos hallen. Es decir, esto es para todos, los más marginados, desprestigiados, alejados. La fiesta se tiene que llenar de alguna manera para la boda del hijo del rey, Dios de Israel. Pero cuando entró el rey para ver a los invitados, como ya estamos viendo aquí en Jerusalén, en la llegada de Jesús como el hijo del rey, el que está heredando el poder de reinar de Dios y llegando a ser el rey él, vio ahí a un ser humano que no estaba vestido de bodas, y sabemos lo que pasa, ¿no? Que incluso entre los que están acercándose a Jesús
como si quisieran seguirlo, si no toman en serio su enseñanza, si no siguen sus caminos, si no se visten de boda realmente para participar de la vida que Dios está dando a Israel a través de Jesús, entonces encontrarán que serán excluidos, que la fiesta pues como que se les irá y se quedarán fuera de esta vida de la boda, celebración de la presencia del Hijo de Dios, Rey de Israel. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Estamos hablando aquí, creo, de la realidad que ahora mismo está ya amaneciendo o dándose a conocer, eh, no solo de algo en el fin de los tiempos, y lo estamos viendo ya en la forma en que eh, los que se esperaba que participaran de la boda prometida de Dios se están quedando en las afueras, siendo marginados por el camino de Jesús, que insiste en la justicia y eh, no lleva al pueblo por los caminos que lo han corrompido. Bien, con esto pasamos a la discusión más directa por parte de diferentes grupos de las autoridades en las cortes del templo. Se nos dice después de las tres parábolas que los fariseos salen y consultan cómo atrapar a Jesús en sus parábolas. No en sus parábolas, digo en sus palabras. Los fariseos envían a algunos de sus discípulos para confrontarlo. Este es el primer grupo y parece que quizás no fueron ellos mismos por temor a pasar vergüenza ellos mismos. Así que envían a sus discípulos y los envían junto con algunos herodianos, se nos dice. Aparentemente los herodianos son un grupo que favorece el gobierno de la familia herodiana en Judea y tal vez más allá en Galilea, donde sigue reinando Herodes Antipas como tetrarca. Los herodianos son los partidarios, como quien dice, de la dinastía herodiana. El que los fariseos se juntan con los herodianos es tan conspicuo como su presentación junto con los saduceos en el Jordán en capítulo 3 y en Galilea en capítulo 16. O sea que estas no son alianzas típicas. Estos grupos normalmente se oponen uno al otro. Los fariseos y los herodianos, los fariseos y los saduceos, pero en Jesús parece ser que han encontrado a un enemigo en común para unirlos. Lo que temían anteriormente en la narración de Mateo, ahora se ha manifestado claramente. Jesús está amenazando todo el orden establecido en la tierra de Israel. Como estamos viendo reunirse alrededor de él la multitud del pueblo. En la medida en la que los fariseos y los herodianos quieren conservar el orden establecido que se le está yendo de las manos, conservarlo en contra de la amenaza de Jesús, trabajan juntos para exponerlo a vergüenza pública, para que pierda la estima del pueblo, para que sea más matable, para que sea borrado de la historia en las arenas del tiempo, como otros pretendientes proféticos. Bueno, lanzan su ataque en 22, versículo 16, buscando congraciarse con la multitud en su acercamiento aparentemente respetuoso a Jesús. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos que tal es tu autoridad y tu poder que no defieres a nadie y que no ves la realidad según la apariencia de los seres humanos. O sea que de manera
implícita reconocen la autoridad y el poder de Jesús como de un profeta, así buscando complacer a la multitud, y esperan así exponer la supuesta autoridad profética de Jesús como incapaz de aguantar la presión del conflicto actual en su tierra que están por introducir en sus palabras: en vista de tu juicio profético, Jesús, ¿es correcto pagar impuestos a César o no? Esto es preguntar, en efecto, ¿no declaramos la guerra contra Roma o sí declaramos la guerra? Como el historiador de la época Josefo nos aclara, el impuesto romano es el frente principal de o la sumisión a Roma o la rebelión contra Roma. La rebelión de Judas el Galileo en el año 6 después del nacimiento de Cristo, una figura importante en la historia reciente del pueblo. La rebelión bajo él se desató en relación al impuesto romano. Su mantra, la mantra de la revolución bajo él fue: no pagamos impuestos a ningún rey que no sea el nuestro, el Dios de Israel. Y esto provocó una guerra con Roma que aplastó la revolución de Judas el Galileo. Por lo tanto, si Jesús dice que no a esta pregunta de los discípulos de los fariseos, que no hay que pagar el impuesto, entonces se dejará llevar por los partidos pro guerra, será alejado del ojo público, huyendo de Roma como guerrillero. No podría mantener el apoyo popular sin unir a su declaración la apariencia de fuerza militar. Así que este es el aprieto, ¿no?, en el que meten a Jesús por un lado, pero si Jesús por otro lado dice que sí, que hay que pagar el impuesto, entonces pierde el apoyo de la multitud, porque la multitud anhela ser liberada de la opresión romana. ¿Qué autoridad o poder no hace más que cumplir con las órdenes de Roma? Eso no puede ser el reino del Dios de Israel, por supuesto. Y el reino de Dios es lo que Jesús ha venido proclamando y encarnando, ya llegando a Jerusalén con tanta gente siguiéndolo. Bueno, el pasaje es famoso, ¿no? Y nos acordamos todos de su culminación después de pedir una de las monedas idólatras de Roma. Jesús dice: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta de Jesús significa algo como lo siguiente: declarar la guerra contra Roma por medio de no pagar impuestos no es el frente de la lucha del reino de Dios contra Roma. Eso sería entender el reino de Dios como un reino más de los hombres. Así que démosle a César sus estúpidas monedas. Démosle a César lo que es de César. Pero no hemos de hacer todo lo que Roma nos manda. Tenemos que darle al Dios de Israel lo que es del Dios de Israel. Y eso, como la ley dice claramente, lo es todo. Ese es el frente de la lucha del reino de Dios contra el imperio pasajero de Roma. Reclamar el corazón, el alma, la mente y la fuerza de todo ser humano, el amor de cada uno a su prójimo. Roma no puede frustrar para siempre a un pueblo que obedece la ley del Dios de Israel. Hoy nos imponen tributo, mañana adorarán al Dios de Israel y a nuestro Dios pagarán tributo. La riqueza que hoy estamos enviando a Roma no se quedará en Roma para siempre. Por lo tanto, no tenemos aquí un principio estéril
de hacer lo que mande el gobierno donde vivimos y de darle a Dios solo nuestra religión o nuestra espiritualidad, como muchas veces se ha interpretado. Se pueden imaginar la clase de complicidad y atrocidad que resulta de esa mentalidad de dividir nuestra lealtad. Al contrario, tenemos aquí, me parece a mí, una palabra de Jesús que capta la tensión en la que tenemos que vivir según el poder del reino de Dios, el poder que es Jesús mismo entre nosotros. Es la tensión entre practicar la guerra según la carne, tratando a nuestros enemigos como si fueran enemigos de Dios, entendiendo la lucha de los poderes del siglo presente como si fuera nuestra lucha. Ese es un extremo de la tensión a evitar. El otro extremo es conformarnos con un supuesto reino de Dios que no lo reclame absolutamente todo, nuestra existencia entera y la existencia de los que se oponen a nosotros, nuestra existencia política y personal, así como su existencia política y personal. Conformarnos con algo menos que eso, menos que esa entrega plena de nuestra vida, no puede ser el reino del Dios único y verdadero, porque el reino de ese Dios, quien es el Dios de Israel, reclama el universo entero. Así que hemos de vivir nuestra vida entera aprendiendo a discernir cómo no tomar el cebo de los poderes del siglo presente, aprendiendo qué nimiedad de su reino podemos tirarles felizmente y qué hemos de dedicar total y exclusivamente al Dios único y verdadero, quien lo reclama absolutamente todo. Después del atentado fracasado de los fariseos para socavar el poder creciente de Jesús, los saduceos lanzan un ataque desesperado para parar el ascenso de Jesús ya en los en la entrada, digamos, de centro de su poder. Me imagino que todos nos acordamos de esta discusión también, pero hay que leerla, creo, con cuidado. Su significado es sutil. Los saduceos tratan de exponer lo absurda que es la esperanza de la resurrección y de esta manera socavar la autoridad de Jesús entre el pueblo. Con su dominio de la institución del templo y del sacerdocio, los saduceos han sostenido su poder aparentemente por medio de no perder en el debate con los que defienden la esperanza de la resurrección del cuerpo de entre los muertos. O sea, que no han perdido en este debate, por ejemplo, con los fariseos, que abogan fervientemente por la esperanza de la resurrección. Así que los saduceos aquí intentan subordinar a Jesús como lo han hecho a otros creyentes en la resurrección. La resurrección, evidentemente, no se trata solo del futuro de personas individuales. Eh, Eso sería, creo, una doctrina bastante pobre de la resurrección, como la enseñan muchos en Israel en esta época y desde entonces. La resurrección es también el juicio contra el orden establecido, por lo cual implica una inversión de poder, implica la revolución del orden establecido, la exaltación de los humildes y la humillación de los exaltados. Los primeros serán los últimos, ¿no? Los últimos serán los primeros. Los saduceos se oponen a la esperanza de una inversión de poder, ya que eso daría a entender que ellos no están en lo correcto, que no tendrían que estar gobernando y que serán hundidos. Desean los saduceos un futuro de más de lo mismo, no un futuro de revolución. La respuesta de Jesús a ellos indica que el futuro de hecho no es más de lo mismo. No es una mera continuación del orden establecido. Y solo suponiendo que sí es una continuación, pueden los saduceos presentar la resurrección como un escapismo absurdo. Pero Jesús les dice
a los saduceos que no tienen el futuro de los hijos del reino que creen tener. No poseen firmemente la herencia prometida a Abraham, Isaac y Jacob como creen poseer. Las vidas de Abraham, Isaac y Jacob, según Jesús, no son completas todavía. No han llegado a una muerte final. El que han sido enterrados no significa que no siguen con vida y futuro. Israel sigue viviendo por la vida de ellos. Israel sigue viviendo en torno al futuro prometido de ellos. Por lo cual el Dios que sostiene la vida de los patriarcas juzga el orden establecido. Abraham, Isaac y Jacob mismos serán resucitados de los muertos y entonces la esperanza de Israel, la esperanza que desafía el orden establecido en torno a las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, será cumplida y revelada plenamente. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Bueno, los saduceos son silenciados delante de la multitud en las cortes del templo, el cual es la institución de la que son casi los propietarios, y ahora quizá empiezan a temer a una posible resurrección de los muertos. Y esa resurrección, cuando empiece en el cuerpo del Mesías, los dejará desheredados del reino de Israel. A la luz del futuro venidero de Israel, parece que sí serán arrojados a los márgenes de la vida del pueblo, a las tinieblas de afuera, donde hay oro y el crujir de dientes. Los fariseos tratan una vez más de contener a Jesús. Esperan que diga algo vano y autodebilitante ante la multitud cuando se le pregunta ¿qué mandamiento es el más grande? O sea, esta es una pregunta muy difícil de contestar bien porque parece que diga lo que diga uno siempre va a dejar algo un poco en los márgenes para una parte de la población que se va a ver pisada, ¿no? Por lo que no se ha dicho, o lo que se ha enfatizado y no se ha enfatizado. Pero la respuesta de Jesús sobre el eje de la ley y los profetas no es nada vana. Está tan inscrita en el tiempo que nos encontramos aquí 2000 años después leyendo esa respuesta. Y ha sido su mensaje a lo largo de la narración de Mateo y no se le puede llevar la contra a esa respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y entonces Jesús hace la pregunta final a los fariseos. Se esperan ellos a uno como David, un hijo de David. Pero Jesús les pregunta por qué David mismo, por el Espíritu, identifica a el que viene como Señor, como su Señor, Señor de David, escritor del Salmo. No es tanto el caso, por lo tanto, que el que viene es como David, sino que David fue como el que viene. Como el Señor de David, Jesús no es solo un hijo de David, sino el hijo de David. Y es con este título el cual ha introducido este tramo de la narración también, en la transición, en la llegada a Jerusalén, y también ha aparecido en otros momentos clave anteriormente. Con este título se concluye el ataque a Jesús en las cortes del templo. En la conclusión encontramos que Jesús es el que ha estado confrontando a las autoridades, parece ser, y no al revés, porque Él ha venido a Jerusalén como juez, como rey.
Em, Nosotros como lectores aquí podemos entender, ¿no?, a la figura Señor de este Salmo 110 por David como refiriéndose a Jesús. Pero eso no es lo que Jesús dice a las autoridades, aunque puede ser algo implícito. Lo que dice a los fariseos en este momento simplemente cuestiona su supuesto, su convicción de que el Señor, eh, o mejor dicho, la figura esperada, tiene que ser un David más, hacer todo lo que hizo David. Pero como hemos visto, Jesús no es simplemente como David, es el Señor de David. Así que aunque ellos no igual eh, ven a Jesús de esta manera, Jesús sí que está señalándoles que su expectativa no es coherente con la escritura y que tendrían que estar abiertos a una figura venidera que es no solo hijo de David, sino Señor de David y como tal el hijo de David. Bueno, como juez, pues Jesús ahora se dirige a la multitud y a sus discípulos, aparta la mirada del templo y de las autoridades pasajeras del templo y mira hacia el pueblo del futuro de Israel. Y aquí nos damos cuenta que todos los escribas y los fariseos no serán marginados y destruidos en el juicio venidero. Permanecerán algunos, por lo cual la multitud y los discípulos, según Jesús, han de respetarlos por lo que son los que se sientan en la cátedra de Moisés. Es decir, seguirán transmitiendo la ley de la alianza al pueblo, la cual sigue siendo la ley del pueblo de Israel, incluso los discípulos de Jesús, por lo cual los discípulos y la multitud tienen que hacer lo que estas autoridades enseñan. Vaya mandamiento chocante para nosotros, ¿no? Que Jesús nos está diciendo, tanto como discípulos como parte de esta multitud, que hay que obedecer a los escribas y los fariseos. Pero dice aquí a los discípulos y a la multitud que tienen que hacer lo que enseñan de una manera que subvierte su autoridad, porque no han de hacer lo que las autoridades hacen, pues ellos mismos no cumplen con la ley conforme a lo que enseñan. Disfrutan de cargar a la gente con pesos enormes para inflar su propio prestigio en el orden político legal de la alianza con Dios, para pasar por muy justos y muy serios y muy rigurosos. En vez de seguir su ejemplo, la multitud y los discípulos han de conocer solo a Dios como Padre y solo a Mesías como Maestro. No han de atribuir la autoridad de estos títulos a ningún otro. Han de obedecer la ley, por tanto, como lo que humilla a los que se exaltan y lo que exalta a los que se humillan. Hacer lo que enseñan los fariseos y los escribas como los que se sientan en la cátedra de Moisés, pero no hacer lo que ellos hacen, imponiendo estas cargas injustificadas sobre el pueblo, siendo hipócritas, pasando por más justos de lo que son. La autoridad, según la ley de la alianza, consiste no en este prestigio inflado, sino en el servicio. La hipocresía de los escribas y fariseos que se sirven a sí mismos está conduciendo al pueblo hacia Gehenna, dice Jesús, ya que están transformando en hijos de Gehenna hasta los gentiles que cruzan tierra y mar para convertirlos en prosélitos a los caminos del Dios de Israel a su manera.
La forma en que estos escribas y fariseos enseñan la ley es una distorsión, de tal manera que son escrupulosos en el diezmo, pero no escrupulosos en la justicia y la misericordia y la fe. Lo que tiene que conducir a Israel hacia su futuro es una autoridad cuyo corazón se desborda de justicia y misericordia y fe, pero sin descuidar los detalles del diezmo, de las pequeñas cantidades de menta y anís y comino. O sea que una cosa no tiene que quitar la otra. Según Jesús, estos ritos escrupulosos tendrían que fomentar, nutrir toda una vida de justicia, de misericordia y de fe. Jesús no les dice que dejen de diezmar estas cantidades tan escrupulosas como si no tuvieran nada de importancia. Les urge no distorsionar la ley diezmando de esa manera y pasando por alto las cuestiones de más peso de la ley, de la justicia, la misericordia, la ley. La forma en que estos escribas y fariseos distorsionan la ley y se pierden en la hipocresía e injusticia, los unen con sus antepasados, dice Jesús, que asesinaron a los profetas porque la autoridad de estos los amenazaba. Sus caminos son venenosos, como una generación de víboras. Así que, ¿cómo se escaparán la sentencia de Gehenna? A estas autoridades hipócritas Jesús dice que les va a enviar profetas y sabios y escribas de él, de Jesús, voces que les proclamarán la verdad y continuarán el llamado de Jesús a ellos, a los fariseos y escribas. Pero ustedes les harán, dice Jesús con respecto a los fariseos y escribas, harán lo que hicieron sus antepasados a tales enviados en las generaciones anteriores, y el resultado será que esta generación que necesita de estas guías, esta generación que necesita de estos profetas y sabios y escribas que Jesús va a enviar, sufrirá las consecuencias de haber derramado la sangre de todos los justos de la tierra. Después de ese juicio estará claro que los escribas y fariseos que Jesús está denunciando habrán conducido a Israel directamente a Gehenna. El pueblo ya no estará dispuesto a hacerles caso ni seguir su ejemplo después de este juicio. Ya no querrán sostener su nombre, su legado. Israel se inclinará a otros para que guían al pueblo hacia su futuro prometido. Con estas palabras de juicio inmencionable sobre toda la generación actual, Jesús pasa a su lamento de clausura sobre Jerusalén. El futuro terrible de Gehenna es el futuro de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste. Su casa les es dejada desierta, pues les digo que ahora no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fuegos de la guerra se acercan a Jerusalén, los fuegos del juicio que los escribas y fariseos no están ayudando al pueblo a evitar, no están llevando a Jerusalén por los caminos de la justicia. Cuando una gallina huele el humo y no puede escaparse, reúne a sus polluelos debajo de sus alas, de tal modo que después del fuego puedes encontrar una gallina completamente chamuscada.
con polluelos vivos, protegidos debajo de sus alas. Jesús lleva todo su ministerio profético público clamando a Jerusalén para reunir a la ciudad y a sus habitantes debajo de sus alas, para que, mientras Él sea quemado en los fuegos venideros, la gente y la ciudad sean conservadas y eviten la destrucción y la vergüenza. Pero ahora está claro que Jerusalén también estará atrapada en los fuegos venideros del juicio. Su casa, el templo, de la cual toda la ciudad no es más que la sombra, está siendo dejada desierta. Está siendo entregada a lo que Jerusalén ha invitado para ella misma. Así que Jerusalén no volverá a ver a Jesús hasta que sea una ciudad que hace la paz conforme a su nombre, hasta que conozca a su Hijo de David como el Rey de paz, hasta que pueda decir respecto a Jesús, el hacedor de paz, bendito el que viene en el nombre del Señor. En esto no hay solo juicio, sino también promesa. Las palabras pronunciadas sobre Jesús, a mi entender, no son un no final, sino un sí al que el no va a llevar a Jerusalén, ya que Jesús da a entender que Jerusalén sí dirá bendito sea Jesús de esta manera después de su juicio. Pero es un sí solo como lo que viene después del no, porque hasta entonces no verá a Jesús, y en el horizonte más próximo que se acerca hay la destrucción por fuego. Ese juicio de destrucción por fuego es lo que se aproxima. Y con estas palabras ominosas, pues se concluye este tramo de la narración y pasamos al último discurso de Jesús sobre la destrucción venidera, el cual pronuncia en el Monte de los Olivos, un lugar de mucho significado, no solo en la historia del pueblo, de las Escrituras, sino también en el futuro de este momento de la narración dentro de una generación como es el monte desde el cual el ataque contra Jerusalén y contra el templo se va a lanzar por parte del Imperio Romano.